pedirle la atención 5 o 7 minutos más porque tenemos una invitada de Argentina que tuvo una investigación en el yoga de muchos años, escribió un libro o más, no sé, nos va a contar y la vamos a invitar que se presente y que nos cuente su conclusión. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la atención. Bueno, brevemente les cuento un trabajo que era una pregunta que me desvelaba, que es ¿cómo puede ser que el yoga, siendo tan antiguo, con casi 5.000 años de antigüedad comprobados, se dice que más, pero comprobados 5.000, pudiera llegar hasta nosotros hoy en día y hacernos tan bien? Era una pregunta que me develaba los sesos. Y bueno, supongo que algunos otros se lo habrán respondido antes, pero intenté investigar. Bueno, escribí este libro donde traté de trabajar sobre 3 ejes. El primer eje es el histórico, es decir, dónde nace el yoga en la civilización drávida, el Valle del Indo. Sabemos más o menos que los estudios antropológicos más modernos comprobaron que fue allí. ¿Y qué pasó en ese territorio tan extenso que era el antiguo Pakistán y ahora es la India, y ambos estaban juntos, y que recibió un montón de invasiones, de los arios, de los hunos, de los musulmanes, de los europeos? ¿Y cómo pudo ser que a pesar de todas esas invasiones políticas, el yoga siguiera persistiendo a lo largo de los milenios y pudiera llegar hasta el siglo XX, donde hizo esa gran eclosión social que vemos en el mundo, donde el yoga es una herramienta que hoy en día nos está ayudando tanto en cualquiera de sus ramas? Bueno, eso es un eje de la investigación. El otro eje es las escuelas filosóficas, ramas y religiones que se han cruzado con el yoga, que a veces nos llevan un poquito a la confusión. Entonces pensé mucho en la gente que estudia yoga, que poder ver cuáles son las ramas originales de la antigüedad, cómo llegaron a Occidente esas ramas originales que son el Raya, el Bhakti, el Karma Yoga. El Bhakti, lo dijo, eran por ahí el chico que habló, y el Hatha, que es el que nosotros practicamos. Cómo llegan a Occidente, cómo lo adaptan los maestros, ¿qué líneas filosóficas se emparentan con el yoga y a cuáles se impregna? Como por ejemplo el tantrismo, y religiones que a veces nacen no como religión, como el budismo, que originalmente es una filosofía y una psicología, y el hinduismo. Es decir, cómo atraviesa esas 3 grandes corrientes que provienen de la India, que bueno, que si tiene una característica la India es ser un semillero de escuelas filosóficas. Yo siempre digo que así como hay pueblos que han sido guerreros, otros pueblos han sido grandes constructores y otros pueblos han sido grandes agricultores, los indios han sido grandes filósofos. La gran cantidad de escuelas, líneas filosóficas que se entrecruzan, y a través de todas ellas el yoga aparece como una práctica aglutinante, en cualquiera de estas formas que les digo, ¿no? Los caminos del yoga, de la devoción, de la acción, del conocimiento, de la meditación o de la acción física. Bueno, humildemente eso es lo que traté de investigar. A cada una de esas etapas históricas vi qué textos le correspondían. Por ejemplo, sabemos que los Vedas son los libros religiosos más antiguos de la humanidad, pero hay un montón de otros textos que provienen de la India, como el Canon Pali, como los Yoga Sutras de Patanjali, como los textos tántricos, y me parecía bueno el Bhagavad Gita, que los estudiantes pudieran ver en cada una de esas etapas históricas del yoga qué textos fueron los más representativos para cada una de esas épocas, si bien los indios también son prolíficos en textos, ¿no? No paran de producir y de reinterpretar sus propios textos. Las exégesis de sus textos son infinitas. Así que bueno, ese pequeño trabajo me llevó a la conclusión un poco que el yoga sabemos que se lo ha declarado patrimonio de la humanidad, pero también como una especie
de regalo al ser humano, de los cuales los yogis fueron, para mi gusto, para mi forma de entender, una especie de adelantados del ser humano. A mi modo de pensar es como que ellos llevaron las capacidades del ser humano a los límites, ¿no? Y nos dejaron esa herencia, ese aprendizaje. Y bueno, como en la historia de la humanidad, 2000, 3000 años no es nada, por ahí nosotros recién ahora, en nuestras conciencias, están entrando estos aprendizajes que aquellos viejos yogis ya habían corrido los límites, ¿no?, del ser humano. Y bueno, creo que hoy en día hay una gran avidez, porque hemos dejado un poquito de lado esos conocimientos ancestrales, y por alguna razón, creo yo, el yoga nos está llegando con tanto ímpetu, con tanta fuerza, y también nos está dando tanta sanación. Así que, y finalmente hago una pequeña comparación con lo que son nuestras culturas ancestrales, como las culturas andinas. Porque mucho de lo que dijo recién Cami acá, de la filosofía tántrica, se emparenta mucho con lo que es las filosofías ancestrales americanas, como por ejemplo el culto de la diosa o el culto de la Pachamama, ¿no? Yo digo la europea Pachamama, la diosa, digamos, a la que se veneraba acá en América. Y bueno, cuento un poquito para cerrar la idea de que me gusta pensar que la India y América se han superpuesto de alguna manera, porque Colón salió a buscar las Indias y de repente se chocó con América, y es decir que muchísimo tiempo se nos ha dicho indios. Entonces, digo, bueno, que aunque sea por error, me encanta pensar que nuestra América y la India han sido superpuestas, pero también hay saberes que mágicamente parecen unidos, ¿no? Entonces, ustedes saben que hasta la palabra indio ha sido despectiva, o muchas veces todavía se sigue usando en forma despectiva, ¿no? Bueno, por suerte estas culturas están saliendo a la luz y están siendo revalorizadas, la India sobre todo, ¿no?, que también sufrió invasiones varias, así que un poco el mensaje del libro es el abrazo de las Indias. Bueno, yo les agradezco infinitamente este espacio. Bueno, le quiero dejar para la biblioteca de la escuela, para los que les interese el texto. Sé que también están las librerías de acá de Montevideo, las principales en Puro Verso y demás. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio.